este es el grupo de riego por gravedad. Yo creo que somos los que más problemas tenemos, ¿eh? Aquí veo yo que todos tienen menos problemas que nosotros. De los que más ordenados. Muy bien. Bueno, por ir un poco rápido, uno de los problemas, el primero yo creo que es el de excesiva parcelación. En los regadíos tradicionales eso existe. Infraestructuras deficientes. Al estar muy parcelado, bueno, pues falta las acequias, pues todos conocemos cómo están. En los últimos años estamos viendo también una falta de apoyo de la administración en lo que años anteriores era para mejorar las infraestructuras. Ahora con las clasificaciones que plantean, todos conocéis que exigen unos requisitos que pocas veces pueden cumplir los regadíos tradicionales. También una gestión administrativa deficiente, que yo creo que alguien lo ha comentado ahí, la idea de que se puedan juntar comunidades para formar y tener servicios comunes. También puede ser un problema que normalmente muchos de estos regadíos están cerca de entornos urbanos. Eso tampoco ayuda, porque todos estamos esperando que crezca la urbanización y que, bueno, y que las tierras valgan más por lo agrícola, por lo urbano que por lo rural. Hay un claro envejecimiento del sector, quizás en otros grupos también, pero bueno, yo creo que en este es claro. Hay una tendencia al monocultivo, algo está cambiando, pero somos muy de cultivos extensivos. Ya sé que eso es el siguiente apartado de la clasificación, pero bueno, la verdad es que cuesta cambiar de cultivo, quizás porque el otro cultivo no sea tan rentable o menos rentable que el que tenemos. Eso también es consecuencia de que falten industrias agroalimentarias cerca. Prácticamente aquí en Aragón grandes conserveras no tenemos, que sería una de las salidas. Existen en estos regadíos también muchas limitaciones ambientales para cualquier tipo de modernización. Ahora cualquier actuación tenemos que ir a esta casa de al lado del Inaga y es un lío. Y luego muchos de estos regadíos también están en zonas inundables. Entonces, si estás en una zona inundable es muy difícil algunos tipos de actuaciones, porque claro, si viene el río y te arranca todo lo que has hecho, entonces hay como 5 folios más, pero bueno, dejamos así. La calidad de vida del agricultor, al final hay que ir al campo a regar de noche, de día, pues no es lo que se lleva en estos tiempos, no se hace desde el móvil, por mucho que se ha avanzado en inventar cosas para regar por inundación, pero no se hace desde el móvil. Hay una imagen de este tipo de regadío de cara afuera de que es ineficiente, de que se malgasta. Entonces no estamos tan de acuerdo que si tienes unas infraestructuras y unos campos como hay que tenerlos, no es tan ineficiente el riego a manta, pero la imagen hacia afuera es así. Aunque parezca una contradicción con el monocultivo, aquí es muy fácil cambiar de cultivo, porque como solo tienes que plantar otra cosa, pues es fácil. Eso es un riesgo. La calidad de los suelos normalmente es buena, es tierra de vega, es una buena calidad de los suelos. No tiene riesgo de déficit de agua, por eso estamos en este grupo. Y ahí hay una problemática que ahora, pues desde todos los sitios está la problemática de los retornos de las aguas, pues el tema de los nitratos, la calidad, pues también ahí hay una problemática que puede afectar a estos regadíos. El grupo nuestro es de la fuente de energía es de bombeo, aguas superficiales, presurizado y sin problemas aparentes de agua. Bueno, como problemática fundamental, lo que hemos apuntado son los costes energéticos. Estos costes energéticos están haciendo que las comunidades tengan cada vez que plantearse un incremento de la capacidad de almacenamiento que tienen en las balsas. Hay otras comunidades que lo que se plantean es eliminar esos bombeos mediante tuberías presurizadas, tuberías que van a coger, captan el agua a cotas mucho más altas. Lo que pasa que eso supone atravesar muchísimas zonas que pueden estar ya modernizadas y con unos problemas sociales de expropiaciones, etcétera, etcétera,
que realmente pues, no en todos los sitios son factibles. Otra de las problemáticas que hemos planteado es el tema del mejillón cebra, algo que existe ya en una buena parte de las comunidades que riegan con bombeo. Otra problemática es que estas comunidades pues, tienen una necesidad de personal técnico cualificado, que no todas lo tienen, pero que sería algo absolutamente necesario, más que nada porque los costes energéticos son tan importantes que puede incluso eso, el suponer que el cultivo sea rentable o deje de serlo. Y otra cosa que también se ha apuntado, en estas zonas hay menores retornos de riego y eso supone una mayor concentración de nitratos, con lo cual quiere decir que en estas zonas probablemente se debería ser mucho más escrupuloso en el tema de los abonados. Eso en cuanto a problemáticas. Y en cuanto a características diferenciales, que es algo que no teníamos muy claro si lo que quería la ponencia era el incidir en las variables externas o simplemente ver un poco la diferencia de este sistema respecto de los demás, nos hemos apuntado por la segunda, aunque no lo tenemos muy claro de que hayamos acertado. Bueno, como características diferenciales consideramos que son sistemas muy tecnificados, que lógicamente supone una mayor productividad y valor añadido de los productos y que evidentemente mejoran la calidad de la vida del agricultor. Pero sobre todo, muy importante el que realmente estas comunidades estén de la mano de técnicos cualificados. Y si ellas no se lo pueden permitir porque hay comunidades pequeñas, a lo mejor el paraguas de la comunidad general tendría que ser el que les diera soporte para que estas comunidades puedan prosperar. Agua de origen superficial, que hay desnivel suficiente para que el agua llegue a las parcelas, que se riega por inundación y hay una característica muy importante que es que tiene un déficit de agua permanente. Entonces, respecto a las problemáticas, pues evidentemente esta es la principal, un déficit de agua estructural, que en muchas zonas se ha intentado paliar pues, mediante el aumento de la regulación interna o de regulación en cabecera, pero que sigue siendo un problema importante. Este déficit de agua nos alcanza la siguiente problemática, que es la incertidumbre permanente hacia la adaptación hacia el cambio climático. Estas zonas cada vez más van a tener un déficit mayor en su dotación de agua, con lo cual va a condicionar mucho el desarrollo de sus cultivos. También están muy asociadas estas zonas a fenómenos de despoblación, a nuestra España vaciada. Entonces, donde menos gente hay, pues evidentemente menos cosas se pueden hacer, o menos gente con iniciativa te encuentras. Otra característica o problemática importante es la desestructuración. No solamente son pocos, sino que encima no están unidos. No hay grandes sindicatos, no hay grandes comunidades que agrupen un sentir común de los usuarios del agua, con lo cual no están tan avispados a la hora de captar pues, grandes proyectos de modernización o de mejora de sus infraestructuras. Otra problemática es la imagen social que se proyecta de este regadío hacia nuestras sociedades. La gente asocia estos regadíos pues, como zonas de poco interés, derrochadores de agua o que hacen un mal uso de ella porque no han acometido el proceso de modernización con cambio de sistema de riego, sino que siguen utilizando el sistema de riego para inundación. La problemática principal también es la viabilidad económica, que está muy complicada a la hora de hacer esos cambios de sistema de riego o de intentar mejorar su modernización, por las dificultades que hemos comentado antes, pues la falta de personal, los costes que pueden suponer y la poca unión que hay entre ellos. No hemos anotado características diferenciales, pero bueno, se puede decir que la principal es que estos sistemas o esta agrupación de regadíos se asocia geográficamente siempre a unas zonas muy concretas, que son las orillas de los pequeños ríos de la margen derecha. El Keiles, el Huecha, el Aguas Vivas, el Jalón, el Martín, el Guadalope, el Matarraña, todos ellos tienen zonas en las que están, digamos, estas zonas de regadío. Y la característica principal es la que cuando te sientas allí y miras hacia los lados te encuentras, que es una zona en la que no hay gente, la agricultura, los que pueden sacar la cabeza es porque están haciendo cultivos con un valor diferenciado, ya sea por la fruta en el Jalón, el aceite en Belchite o las almendras que se van a poner ahora en la zona del Keiles. Pero son zonas en las que te encuentras una gran dificultad para valorizar ese regadío. Y yo creo que ya he dicho. Este es el caso de un regadío con agua superficial, presurizado, presión natural
y sin escasez. O sea, esto es el paraíso, esto es Jauja, ¿no? No he visto cosa mejor, ¿no? Pero bueno, los problemas, dices, pues qué problemas vamos a tener, ¿no? ¿Qué más queremos? Bueno, se pueden indicar algunos problemas, ¿eh? Bueno, pues yo creo que uno de los principales problemas es que como es tan barato en general el agua, aquí la tecnificación se limita, porque da igual que gaste un poco más de agua, ¿qué más dará? Si es que me cuesta nada. Entonces, pues yo veo que en estas comunidades de este tipo, pues los telecontroles no hacen falta. ¿Para qué? Si total, ¿qué más dará? Que se tiende a regar igual más porque no hay tecnologías o no están implantadas las tecnologías de control de riego, entonces tendríamos que ir a instalar pues sondas de humedad o de dendrómetros en su caso o lo que sea, ¿eh? Pero tenemos que aprender a regar porque tenemos un riego muy barato y muy cómodo, ¿eh? Bien. Otro problema que hay en estas zonas pues puede ser también que bueno, se ha intentado quitar todos los bombeos y todas las cosas y hay puntos en que la presión va muy justa en las parcelas, entonces necesitaríamos tecnologías pues de regar con 2 kilos en las parcelas, ¿eh? Que pues serían regos subterráneos, regos por goteo subterráneo, aspersores o emisores de menos presión, eso nos vendría bien. Y luego, pues quizás otro problema que tiene este regadío, que como es muy barato y tal, la gente tampoco busca cultivos de mayor valor añadido, se va a cultivos extensivos, oye, riego barato y tal, y a producir, y no se va, que hay veces con los bombeos que vas obligados a cultivos de mayor valor añadido, ¿eh? Eso es lo que yo veo como particular. ¿Y como portavoz del grupo? Y no. Del grupo no, porque y luego estamos otros regadíos que no es el caso de él. Bueno, estamos hablando en general, ¿eh? Hemos dicho que son regadíos suficientemente dotados y con garantía de suministro, ¿eh? Bueno, y yo no sé si tú querías decir alguna cosa. Sí, yo quería comentar, pero no es de este regadío, sino es de todos los regadíos, ¿no? Y yo soy agricultor, pero también soy ecólogo, ¿no? Y hay una pérdida de biodiversidad tremenda en todos los regadíos. Y si queremos ganar la opinión pública, yo creo que tenemos que trabajar con las organizaciones ecologistas y que se puede trabajar con ellos perfectamente. Ellos están muy abiertos a trabajar conjuntamente, que hay mucho miedo de los agricultores a trabajar con ellos. Y entonces hay una guerra entre unos y otros. Yo estoy en medio de los dos, lo veo, que simplemente es una falta de diálogo y simplemente creo que hay que trabajar junto con ellos y hacer una serie de prácticas que no cuestan prácticamente nada de dinero, que ganaríamos muchísimo en biodiversidad. Simplemente esto. Este es un grupo complejo del punto de vista de que en la mayoría de sitios estamos a caballo entre zonas presurizadas y dentro de la misma comunidad con zonas que se riegan a pie. Entonces, en particular, sobre todo, son gestiones complejas porque hay un paralelismo. Sobre todo, pues son, en la mayoría son zonas del Aragón y Cataluña, algo en la zona de Monegros, o sea, de Ríos del Alto Aragón, pero sobre todo en el Aragón y Cataluña. Entonces, gestión muy compleja, prácticamente son situaciones paralelas de administración, de tuberías, de acequias, ¿vale? Eso conlleva una inversión y una gestión prácticamente duplicada pero bueno, en su momento, ¿por qué se hizo eso? Se hizo desde el punto de vista que había gente que se quería lanzar y otros no querían. Y entonces, a la parte que no se quiso lanzar, que no quiso modernizar, hoy por hoy, en lo que sí es cierto que la mayoría quieren transformar, ¿vale? En mi caso, en una comunidad del término donde estoy yo, pues en su día se modernizaron una comunidad de 1.600 hectáreas, se modernizó 1.200 y las otras 400 no sirven para, o sea, no tienen valor, ¿vale? Hoy por hoy, y por cierto esta semana se ha aprobado, que se va a modernizar. Entonces, es una gestión compleja, pero tampoco se ha podido discriminar por parte de la administración. Bueno, yo pienso que sí, la línea es que la gente
no se produzcan esos casos. O se incentive o se prime para que la gente o modernice o no modernice, ¿vale? Por eso se plantea el fomentar el consenso de la transformación, ya sea con puntuaciones o lo que sea, pero para que no se llegue a esa duplicidad. En la mayoría de casos son sin concentración parcelaria, con lo cual eso pues es complejo, y al final conlleva un valor diferencial del valor de las fincas, del patrimonio. Esa parcela que en su día se quedó sin modernizar, el vecino intenta comprar, adquirirla o lo que sea, ¿tienes hidrante? No, no me vale. Entonces es una situación compleja, pero que yo pienso que cada vez se está intentando de solucionar. Y eso sería prácticamente el resumen. El grupo nuestro ha tratado acerca de los regadíos con agua proveniente de pozo, normalmente bombeada, lógicamente, con riego presurizado, tecnificado y con escasez recurrente de agua. En primer lugar, decir que el tratamiento que se ha hecho en el estudio existente pues es bastante acertado y desde luego toca todos los temas que aquí se han tocado, y solamente destacar como problemas fundamentales el primero es lógicamente el intentar mejorar esa garantía de suministro derivada de la problemática, no en todas las zonas, pero sí en muchas, de abatimiento de los niveles freáticos en los pozos y bueno, y eso es un tema en el que se está trabajando muy poco. Y en segundo lugar, y este tema sí que es recurrente y común con casi todas las mesas de trabajo, pues es el tema de los costes energéticos. El tener que tener contrataciones durante todo el año, el tener que tener las potencias, en fin, la problemática común y conocida de todos con el tema energético. Como problemas que también nos preocupan, por un lado estaría el problema de la contaminación de los acuíferos, por las prácticas de fertilización y sobre todo por las granjas, y el tema del bajo control o el reducido control administrativo de las extracciones, tema de pozos ilegales y además disponiéndose hoy en día de tecnologías para poder hacer unos controles y saber cómo evolucionan todo este tipo de fuentes de agua, pues en ese terreno es uno en el que se debería avanzar suficientemente. En cuanto a las medidas que parcialmente ya se abordan en el informe para, digamos, adaptarse a este escenario, pues los agricultores o las comunidades de regantes afectadas o situadas en estas características, pues bueno, en algún momento tendrán que hacer frente pues, a una regulación de cultivos, donde no cualquier consumo será asumible, donde habrá que aplicar técnicas de riego deficitario controlado donde se pueda y donde convendría de alguna forma avanzar y hacer avances, valga la redundancia, en tema de recarga de acuíferos, ¿vale? Es una de las posibles soluciones, pero desgraciadamente en ese terreno prácticamente no se ha hecho casi nada o muy poco en nuestro entorno. Y creo que no me dejo nada más. Bueno, pues nuestro grupo le ha correspondido hablar de agua superficial con bombeo y mediante desnivel en campos presurizados, o sea, con presión, con aspersores, goteros, lo que haga falta, y que no tiene falta de agua, generalmente. Se ha comentado prácticamente todo y yo casi iría a lo destacable, que empezaría por una vez que se quiere desarrollar el proyecto de la zona, habría que hacer un correcto dimensionado tanto de las balsas como de las redes de distribución. Porque ahora nos hemos encontrado con Paco, que es un compañero de una comunidad de regantes, pues que claro, que resulta que consumen al día más o menos 200, ¿no? 250 metros cúbicos, y la balsa que tienen la suerte de que pueden bombear agua a una balsa en altura, tiene 50.000. Por lo tanto, tienen que estar bombeando todo el día para intentar poder acabar los riegos, ¿no? Entonces eso yo creo que es una falta en el inicio del dimensionado de las balsas y del control.
Sobre todo priorizar, intentar siempre que se pueda regar con presión natural. Hay muchas catástrofes hechas a día de hoy, yo soy un sufridor de ellas. Importante también los problemas ambientales que nos han venido dados ahora, ya sea por gente que no tiene mucha conciencia y nos trae el mejillón cebra. Luego las algas son más naturales y hay otros tratamientos como los ultrasonidos, que no me salía, que funcionan bastante bien. Hemos destacado también un poco la dificultad que existe a día de hoy para la utilización de energías renovables en los bombeos, no tanto porque no funcionen, que sí que funcionan y cada vez mejor, sino por parte de la Administración en los problemas que ponen o las trabas que ponen para conseguir llegar a ellas, ¿no? Unos buenos telecontroles para gestionar la red. Para ello, como decía en aquel primer grupo que nos ha vuelto a decir, o el segundo, era gente cualificada, a ser posibles ingenieros agrícolas o agrónomos, o bueno, otros que sepan igualmente, y muy importante que se les sepa valorar el trabajo que hacen, que por desgracia lo sufrimos también casi todos. Y luego características de estos... Eso serían las problemáticas, que ya las hemos tocado casi todas. Las características que creo que no se ha tocado aquí es la posibilidad un poco del doble cultivo, que es a lo que se va con estos riegos, ¿no? Ponen la cebada y de hecho ayer mismo estaban cosechando, 2 calles más atrás estaba ya la sembradora y de hecho el agricultor ya llamándome para pedir el agua para poder regar hoy. Un asesoramiento externo para una negociación a ser posible colectiva a la hora de la luz, que es muy importante, a nosotros nos ha ido muy bien, por lo menos en Riegos del Alto Aragón, que es lo que conocemos. Sé que a través de la DGA me parece que también algo se hizo o se sigue haciendo. Y poca cosa más, yo creo que ya suficiente chapa, ¿no? He tocado el último grupo, pequeño pero variopinto, que es de aguas superficiales, con bombeo, riego por inundación y sin problemas de agua. En este grupo, pues de las características es que entran tanto regadíos particulares en el Ebro con poca elevación, como zonas que se han elevado hace ya 30 o 40 años que se seguía con riego por inundación, o zonas del canal de Lodosa o zonas de la zona de Jalón o Jiloca que tienen un pequeño bombeo. Lo más diferencial de este grupo, aparte de esas características, es el tema de la energía. Frente no hay un problema de agua, pero sí que hay un problema energético, porque hay que bombear y la energía cuesta dinero. Entonces, una de las consecuencias que tiene es que pues empieza a haber mucho abandono en estas zonas, abandono poblacional y abandono de tierras, con lo cual la comunidad de regantes, si hay, cada vez se empobrece más. Lo achacamos esto también un poco a la estructura de la propiedad, que suele ser muy dividida y que habría que abordar como primer paso para que se pudiera tecnificar o optimizar tanto el coste energético como la propia infraestructura de la comunidad de regantes. Hemos encontrado, bueno, el tema de energías renovables como aquí sería prioritario, porque además suelen ser zonas que la elevación está fuera de la red eléctrica o en muchos casos, y mejoras también de la eficiencia. Normalmente en el río por inundación, las zonas aluviales de los ríos, y en estas zonas que se han elevado posteriormente, pues en muchos casos es zonas ya pues que no tienen la eficiencia ni la retención de agua ni las infraestructuras están de acuerdo para hacer un riego por inundación más modernizado. Yo creo que no me dejo nada. Y bueno, como resumen, yo creo que es suficiente.